Bueno, vamos a resolver este problema. ¿Comenzamos? Si no, quedo para ustedes. Se desea dimensionar una boca de tormenta vertical en cordón en un punto bajo, o sea, lo que estuvimos viendo recién, que recibieron un caudal de 60 litros por segundo desde una cuneta y 170 por el otro, o sea que suman ambos caudales. ¿Está bien? La altura admisible del flujo en el cordón es de 12 centímetros y la altura admisible de la abertura del cordón, o sea, de la boca, es de 15 centímetros. Puede ser utilizada una depresión de 5 centímetros y un ancho de la depresión de 60 centímetros. Calcular longitud requerida de la boca, la capacidad de la boca dimensionada, longitud requerida de la boca para captar todo el caudal, ¿se entiende? Se debe captar los 230 litros por segundo. La capacidad de la boca dimensionada si la altura de agua en cuneta se incrementa a 30 centímetros. Este sería el caso típico cuando yo dimensioné con las condiciones de diseño y ahora verifico para las condiciones de verificación. ¿Se entiende? Por ejemplo, 30 centímetros de I sub 0. Y C, la capacidad para el tirante de proyecto I sub 0 de 12 centímetros, o sea, la condición inicial, para otras depresiones. Es decir, ¿cuánto cambia la capacidad de la boca si yo cambio esa depresión de 5 centímetros a 7,6 o a 2,5 centímetros? Para ver qué tan sensible es a la depresión. Son varios ejercicios en uno, digamos. Bueno, ahí está la hoja que se llama boca vert punto bajo. Boca vertical en punto bajo, ejercicio 10.1 del libro de Richter. ¿Vamos? Entonces tenemos ahí los caudales Q1 y Q2. Entrada. El I sub 0, 12 centímetros. El H, 15 centímetros. ¿Ven? La depresión de 5 centímetros y el ancho W, 60 centímetros. Bueno, primero, lo primero que tenemos que poner esto en términos de un único caudal, ¿no? Que es el que me interesa, que es la suma de ambos. Es decir, el caudal total va a ser igual a la suma de los dos caudales Q1 y Q2. Eso es lo que caracteriza a la boca de tormenta en punto bajo. ¿Estamos hasta ahí? Ahora vamos a ir respondiendo cada uno de los ítems que nos piden. En el punto A nos piden la longitud requerida de la boca bajo las condiciones de diseño, ¿se entiende? ¿Está? Bueno, fíjense que eso implica en alguna de las fórmulas que hemos visto antes, estamos con boca de tormenta con depresiones, estamos en estas, ¿sí? Que como vimos hay cuatro situaciones posibles. O I sub 0 sobre H menor a 1, o I sub 0 sobre H está entre 1 y 1,5, o está entre 1,5 y 2, o es mayor a 2. Entonces yo tengo que primero definir eso, ¿no? ¿Así? Y en función de eso voy a elegir la fórmula. Y en todas las fórmulas, ¿quién es la incógnita? ¿Qué pasa a ser la incógnita? No. L, sí, lo que me está pidiendo. ¿Cuál es la longitud requerida? ¿Está bien? Tengo el caudal, es dato. Tengo el H, tengo el I sub 0. Necesito el L. ¿Estamos? Entonces empezamos por la parte A. Parte A. Además hay que acordarse que estas capacidades que vamos a calcular, las que vienen dadas por esa fórmula, por esas fórmulas que estamos viendo aquí, son capacidades teóricas. Y esas capacidades teóricas tienen que ser afectadas por un factor de reducción en función de la tipología de la boca, etc. ¿Estamos de acuerdo?
Se va a poner en primer lugar de esta tabla 10.1, ¿no? La tabla 10.1 es la que me indica ese factor. Vamos a poner aquí factor de reducción. Tabla 10.1. Tabla 10.1. Bueno, esto es una boca vertical deprimida en punto bajo. Boca vertical deprimida en punto bajo. Punto bajo vertical. Bueno, no importa si deprimido o no. Factor de reducción 0,8. ¿Está bien? 0,8. Con lo cual estamos haciendo al revés que antes. Antes calculábamos el caudal teórico y después lo multiplicábamos por el factor de reducción para obtener el caudal admisible. Ahora la suma de los dos caudales de las cunetas es el caudal admisible. Tengo que ver cuál sería el caudal teórico que me da ese caudal admisible. Tengo que dividir el caudal admisible por 0,8 para obtener el teórico, que es mayor. ¿Se entiende? Es decir, el caudal teórico va a ser igual a el caudal total dividido ese factor de reducción. O sea, teóricamente yo tendría 0,2875 metros cúbicos por segundo, que es lo que alguna de las fórmulas de boca vertical en punto bajo me tiene que dar para el L que yo finalmente decido. ¿Está claro? ¿Estamos ahí o no? El otro factor, ¿quién es? El I sub 0 sobre H. Eso me define la forma de funcionamiento hidráulico de la boca, ¿verdad? Tengo ambos datos. Tengo I sub 0 y tengo H. ¿Está bien? Que es menor a 1. Entonces, ¿qué tipo de flujo tengo? Como vertedero. O sea, vale la fórmula, la primera fórmula, esta que tengo. ¿Está bien? Vertedero, flujo libre. ¿No? Es decir, vale la fórmula Q igual a C sub B por L por I sub 0 a la 1,5. Q igual a C sub B por L por I sub 0 elevado a la 1,5. I sub 0 elevado a la 1,5. Elevado a la 1,5. Bueno, entonces recuerden que C sub B en el caso de vertedero libre, vertedero con flujo libre, es constante e igual a 1,718. Entonces C sub B vale 1,718. ¿Está bien? Digo porque en otro funcionamiento es la función de la relación I sub 0 sobre H. 1,718. Entonces, puedo despejar de la fórmula que está ahí arriba, que está ahí, ¿cuánto vale L? ¿A qué sería igual L? Q dividido C sub B por I 0 a la 1,5. Eso es lo que tengo que escribir ahí en la celita de los recálculos. Cuidado con las unidades, ¿no? Eso funciona con unidades métricas, metros. Y metros cúbicos por segundo por el caudal. Es decir, la longitud L teórica va a ser igual a Q. ¿Cuál Q? El teórico. Dividido, paréntesis, C sub B por I sub 0, la parte de arriba, ¿está bien? Elevado a la 1,5. ¿Está bien o no? ¿Esto qué me va a dar? ¿En qué me va a dar? En metros. 4,02 metros. ¿Está bien? 4 metros. Ahí estaría.
4,03 metros. Bueno, primer punto respondido. Segundo punto. Longitud requerida de la boca. Segundo punto. La capacidad de la boca dimensionada, la que ya hemos elegido de 4,03 metros, si la altura de agua es cuneta, se incrementa I sub 0 igual a 0,30 metros. O sea, ahora es una condición de verificación, seguramente bajo una condición de, seguramente será orificio, eso no está funcionando, pero vamos a comprobarlo. ¿Se entiende? ¿Para qué sirve? ¿Cuál sería? Siempre lo trato de vincular esto al proceso en que está metido del cálculo. Una vez dimensionada la boca del punto abajo, como lo estamos haciendo, ahora viene la etapa de la verificación con la tormenta de verificación. ¿Está bien? Para el sistema mayor. Bueno. Entonces ahora voy a tener que calcular cuál es la profundidad, ¿no es así? En ese punto. En realidad es al revés. A ver. El caudal siempre, o sea, salvo que sin un todo, siempre va a entrar por la boca del punto bajo. Entonces el cálculo sería al revés. ¿Cuál es la profundidad I sub 0? La altura I sub 0 sobre la boca de tormenta para que entre ese caudal. ¿Me explico? Pero eso es medio iterativo porque, bueno, depende si, básicamente si el C sub B, si el coeficiente de orificio trabaja, depende o no de I sub 0. Si es constante no, pero si depende de I sub 0 es medio iterativo porque no hay forma de despejar. Pero en este caso no, en este caso es una situación donde yo ya tengo por algún motivo definido el nivel, I sub 0, que vale 30 centímetros, o sea 0,3 metros, y quiero ver cuál es la capacidad de la boca en ese caso. También puedo resolver el problema anterior cambiando el I sub 0 hasta que logro que la capacidad sea la que busco, que tengo que cambiar el número de la celda. Lo primero que tengo que calcular es el I sub 0 sobre H. ¿H cambió? No, si eso es H es una propiedad geométrica de la boca, es la apertura de la boca, o sea, es constante. Pero cambia la relación, o sea, esto es I sub 0 dividido el H, que es el mismo de siempre, 0,15, se va a dar ¿cuánto? 2. ¿Está bien? 2 estamos, de acuerdo a la que mostramos antes, el criterio de clasificación, estamos acá, orificio con flujo estable. Estamos justo en el límite, pero bueno, esto vale acá, las dos fórmulas se concatenan en ese punto. Se puede usar esto. ¿Está bien? Orificio con flujo estable. ¿Estamos? Bueno, fíjense que C sub 0 depende de I sub 0. ¿Está bien? En este caso no hay problema. Vamos a calcular I sub 0 sobre H, ya lo hicimos y con eso es I sub 0. Pero si el problema fuera averiguar el I sub 0, ya no sería tan fácil de pegar. ¿Está bien? A eso me refería. Que es la situación típica cuando uno diseña. Uno dice, bueno, yo llegué con este caudal a la boca, ¿qué altura voy a tener? Y esa altura supera, por ejemplo, el umbral de las casas, de las puertas. ¿Me explico? Ahí estaba la respuesta a la pregunta que hicimos. Eso es lo que hay que verificar. Y si no verifica, habrá que aumentar el tamaño de la boca tormenta en punto bajo, no porque no pueda captar el caudal de diseño, sino porque no puede captar adecuadamente el caudal de verificación. ¿Se entiende? Ese doble juego de diseño y verificación es el que van a tener que hacer. Bueno, entonces vale la fórmula esa que está ahí. Tenemos el I sub 0, tenemos el I sub 0 sobre H, podemos calcular ese sub 0. A ver si tenemos presente ahí la formulita esa. ¿Dónde está la planilla? Ahí. ¿Cuánto vale el C sub 0? 0,59 por I sub 0 sobre H. Es decir, por el número que tengo acá. ¿Por qué pasó? Ah, el factor igual. 0,59 por y el 0 sobre H Elevado a 0,07. 0,07. ¿Está? Y eso me da 0,619. Ese es el sub 0. Con lo cual, el caudal teórico, otra vez, esto es teórico, ¿está bien? La fórmula teórica, que no es teórica, es empírica, pero bueno, vendrá dado por la fórmula que tenemos allí, a ver si la tenemos presente, la de la transparencia.
4,428 por C sub 0 por L por H por I sub 0 menos H sobre 2 más A, todo eso lo 0,5. Toda esa fórmula. A ver si la tenemos ahí presente. Para no tener que ir y volver a cada rato. Entonces el caudal teórico va a ser igual a 428 por C sub 0 que lo tengo de antes por L que lo tengo que calcular acá arriba por H por H que está por allá arriba. ¿Qué más? Por ahora hay paréntesis. I sub 0 que en este caso es de 0,30, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Menos. H sobre 2 para posicionarme al medio de la apertura, del baricentro del orificio. Menos H sobre 2. Más A, porque acuérdense que esto está todo desplazado, va para abajo, o sea que por lo tanto el fondo está desplazado para abajo y se incrementa nada la carga. Es decir, tengo más carga, más capacidad. Todo esto elevado a la 0,5 porque esto es raíz de 2GH. Básicamente el 4,428 ese que está ahí es la raíz de 2G. Está dando vuelta ahí. No la cuenta. Es decir, 2G 20, raíz de 20, 4 y pico. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es raíz de 2G, seguramente. Bueno. 0,868 metros cúbicos por segundo. ¿Está bien? 0,868 metros cúbicos por segundo. ¿Está? Con lo cual, el caudal admisible hay que afectarlo por el mismo coeficiente que vimos antes. O sea, esto es caudal teórico, ahora por el 0,8 que está ahí. Es decir, 0,695 metros cúbicos por segundo. ¿Está bien? Y este sí que es un resultado de la parte B. ¿Está? Entonces ahora viene la pregunta. Para esa condición, supongamos que fue la condición de verificación, ¿el caudal de aporte de la cuenca a ese punto es 0,695 o menos? Si es así, bárbaro, no supera los 30 centímetros. Ahora si es más, y 30 centímetros de límite, que implica, sería el 45 que vimos antes, bueno, habrá que bajo estas condiciones. ¿Se entiende? Y finalmente, parte C, la capacidad para el tirante de proyecto, para la condición inicial, la condición de diseño, ¿no? Ser de 12 centímetros, pero cambiando las depresiones. En vez de 5 centímetros, es 7,5 o 2,5. O sea, en realidad la parte C son dos, C1 y C2, digamos. Vamos a hacer una de las dos, la otra la hacemos tres. Vamos a la primera, que es la parte de 7,6. Ahora la depresión es 0,076. 0,076 metros. Para condiciones de diseño, ¿no? Y el I sub 0 vale 0,12, es el mismo que teníamos antes. ¿Está? Bueno, fíjense que las fórmulas que nosotros hemos estado utilizando, ¿sí?, valen para esa depresión, para 5 centímetros. Pero ha cambiado la depresión, ¿sí? Por lo tanto, tendría que utilizar, por ejemplo, estas curvas que están aquí. Ya que tenemos una depresión de 0,076, ¿sí?, y tenemos I sub 0 igual a 0,12, acá, tenemos tres posibilidades aquí, con tres longitudes.
¿Está bien? ¿Qué pasa con una? Fíjense que la longitud nuestra es de 4,03, creo que era, ¿verdad? Un poco más arriba está la longitud nuestra, 4,03, 4 digamos, redondeando. En realidad no está en ninguna de las curvas, ¿no? Porque aquí tengo tres curvas, 1,5, 3 o 4,5, 4,6. Bueno, puedo hacer una interpolación lineal que sería entre 3,05 y 4,57. ¿Está bien? No le voy a dar por tanto, no son tan lejos las curvas tampoco. ¿Se entiende? Bueno, entonces tengo que sacar datos de la curva, ¿no? A ver, por ejemplo, para 12 centímetros y para la depresión de 7,6 centímetros, ¿cuáles son los caudales respectivos? A ver si los encontramos. Aquí, ¿cuánto sería más o menos? ¿Por qué 25? 20 más o menos. ¿Está bien? Un poquito menos, incluso tal vez. Para 3,05 está entre 0,25 y 0,30, ¿no? Más o menos por ahí. 0,27 será. Centro por segundo. Anota los números. Así me lo dicta. Y para 4,57 más o menos está medio como justo arriba de la línea, 0,40. ¿Está bien? Bueno. Bueno, en realidad lo que más me interesa son las últimas dos. ¿Por qué? Porque el 4,03, que es nuestra longitud, está entre 3,05 y 4,57. Sobre estas dos voy a interpolar. ¿Entiendes? Entonces me dictan para esas las longitudes y las capacidades respectivas. Vamos a hacer una tablita, una pequeña tablita. Esto es del libro de Recarde, las figuras estas, para que las encuentres, son las figuras 10.2. Ahí están 10, no 101. 10.2. Ahí tienen la longitud en metros y el caudal en metros cúbicos por segundo. Entonces la longitud menor, ¿cuánto era? 3,05. ¿Y cuál es el caudal? ¿Cuál es el caudal? 0,27. Y la longitud el más grande era 4,57, que nos daba un caudal de 0,4. ¿Está bien? Nuestra longitud es, bueno, lo puedo copiar, lo puedo traer de arriba. Esto que está acá, 4,02, 0,3. Y acá pueden usar la función pronóstico que les permite interpolar linealmente en la hoja de cálculo, y si no se aplican la fórmula que me guste. Valor. Bueno, valor es el valor cuyo dato es el dato cuyo valor se desea predecir, es decir, sería esto. Datos I son los caudales en este caso. ¿Está bien? Datos X, bueno, las L. Esto me tiene que dar un número entre quiénes. 0,353. ¿Está bien? No le vamos a agarrar por mucho. 0,353 sería el caudal el caudal sería un caudal teórico. ¿Está bien? Por lo tanto, el caudal admisible para esta depresión de 0,076 metros va a ser igual a ese caudal teórico por, bueno, el ya conocido 0,8 que está acá. ¿Está bien? Lo cual nos da 0,283, digamos, metros cúbicos por segundo. Fíjense que, vamos a poner esto, es una de las respuestas, en realidad son dos respuestas que hay que hacer acá. 0,283 es mayor que el 0,23 que tengo acá, que es lo que tomaba la boca con una depresión de 5 centímetros. ¿Se entiende? En la misma boca, solo que aumenté la depresión 2,5 centímetros y eso hizo que el caudal cambiara de 0,23 a 0,283. ¿Está bien? ¿Qué les queda a ustedes por hacer? Bueno, queda
queda repetir para A igual a 2.5 centímetros, que seguramente va a ser un caudal cómodo. Menor, incluso menor al que tenemos originalmente. ¿Está bien? Para eso usan la figura 10-12, la otra figura de 12. No sé si es la B12, me parece que es 10-11. ¿Dónde está la? Esta de acá al lado. Ahí tienen depresión de 2,5 centímetros, que se ven acá. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna pregunta? Ahí. Bueno, si no hay duda, seguimos. Ahí. Vamos ahora a las bocas de tormenta verticales en punto intermedio. Boca de tormenta vertical en punto intermedio. Bueno, hay una fórmula de Guo. La fórmula de Guo nos permite calcular la longitud teórica que debería tener una boca de tormenta vertical en punto intermedio para captar el 100% del caudal entrante. O sea, para tener una eficiencia igual a 1. ¿Está bien? Esa es la longitud LT, que es figura. Y que depende de el caudal entrante Q sub 0. ¿Está bien? De la pendiente longitudinal SL. ¿Está bien? Y del coeficiente n, ¿está bien? Y de SE, donde SE podríamos decir que es como una pendiente transversal ponderada, algo así. ¿Está bien? A ver, si no hubiera depresión, SE es S transversal, ya está. Lo que pasa cuando tengo una sección compuesta, por lo tanto va a haber una depresión, digamos, allí en central. Cuando tengo una sección compuesta, como esta que hicimos, ¿te acuerdas en el ejercicio de la primera parte de la clase de hoy? Bueno, ahí está mal usar el ST o el SW. Hay que usar un valor ponderado. ¿Está bien? ¿Y ponderado a través de quién? De la eficiencia sub cero. La eficiencia de captación de los caudales. Eso es lo que encontró Hugo, que se puede ponderar de esa forma. ST y SW ya los expliqué antes. SW y ST. ¿Está bien? Lo único que queda acá suelto, el cabo suelto que queda es el sub cero, que ya lo definí. El punto es que no lo puedo calcular porque no sé cuánto vale Q, digamos, la Q. Bueno, lo puedo calcular así. Como Q de B sobre Q sub 0, donde Q sub 0 ya sabemos lo que es el caudal entrante, y Q de B, ¿sí? Que es Q sub 0 menos Q sub X, es la parte del caudal que fluye sobre la cuneta, propiamente dicha, no sobre la calzada. ¿Está claro? Y bueno, ya hemos visto que esos caudales Q sub 0 y Q sub X se pueden determinar a nivel dado y sub 0 por la fórmula de Manning-Isar, como lo hicimos en el ejercicio previo. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Normalmente yo lo que tengo como dato es el caudal Q sub 0. ¿Está bien? Porque lo vemos calculando, ¿está bien? Y me encuentro, por ejemplo, como en el ejercicio de la primera parte de la clase, con la necesidad de colocar una boca de tormenta. Es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Ahora la pregunta es ¿cuánto es el QW? Por eso en la clase, en el ejercicio previo les decía, separemos los dos caudales, el Q sub 0, el Q sub X y el QW, porque lo vamos a necesitar. Ahora lo vamos a necesitar en el ejercicio que viene seguido. Pero en cualquier caso, hagan esa tarea de separar el caudal en caudal sobre cuneta o caudal sobre calzado. Entonces, lo que hay que hacer es determinamos así la I sub 0, para ese caudal Q sub 0, por la fórmula de Manning-Isar, y después, también por la fórmula de Manning-Isar, determinar el Q sub X. Se acuerdan que era también una sección simple, triangular. Se la resto a Q sub 0 y tengo Q sub W. Y el cociente entre Q sub W y Q sub 0 me da la eficiencia de sub 0. ¿Está bien? Esa I sub 0
la pongo aquí para calcular un promedio ponderado, una media ponderada entre ST y SW. ¿Se entiende? Y esa SE, esa S equivalente, transversal, es la que finalmente usa la fórmula de U. Es decir, esto se calcula de abajo para arriba, en el sentido inverso que está escrito. ¿Está claro? Pero no termina acá. ¿Por qué? Porque habitualmente lo que ocurre es, como dije anteriormente, que esa LT suele ser exagerada en términos de lo que puedo construir o el lugar que dispongo. Suele ser muy grande en muchos casos. Cuanto más grande, cuanto más importante es la pendiente. Fíjense que está el exponente positivo acá. Eso quiere decir que crece la pendiente longitudinal, que crece LT. ¿Se entiende? Ahí está la ineficiencia de la boca vertical. Entonces, ¿qué ocurre? Como la longitud real de la boca seguramente va a ser menor que la LT, y la voy a tener que elegir por otras consideraciones seguramente, llamémosle L, esa LI, a esa longitud de la boca de tormenta, voy a calcular el caudal insumido con esta fórmula que está acá, donde LI es la longitud que yo decido finalmente adoptar, LT es la longitud teórica que me da la fórmula de búho, y Q sub 0 el caudal entrante, ingresante a la zona de la boca de tormenta, que viene por la punta. Como este número que está acá es un número menor a 1, fácil de comprobar eso, LI como es respecto de LT. Entonces este paréntesis como es menor que 1. ¿Y este corchete cómo es entonces? Menor que 1. Entonces Q sub I como es respecto de Q sub 0. Menos. ¿Está bien? O sea, siempre va a captar menos de lo que llegue, por lo tanto va a haber un caudal de bypass. Un caudal que prosiga más allá de la boca. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Se entiende? ¿Pregunta? ¿Está claro cómo se usa esto? Si ustedes en lugar de calcular, aplicar la fórmula de Mann-Isar para resolver, digamos, cuánto vale Q sub X, Q W, etc. Porque por ahí no lo han hecho, que se tienen como datos, ¿verdad? En este caso. Quieren evitarse ese cálculo, bueno, pueden usar esta si quieren. Que es una fórmula, claro, que evitan pasar por la fórmula de Mann-Isar. Nada más que el reemplazo de las variables que están acá en la fórmula de Mann-Isar y simplificar valores iguales, digamos, cancelar el término, digamos, o simplificar factores. ¿Está bien? Pero en realidad, digamos, sí, aquí podemos usar, no hay ningún problema, todos los datos están acá. ¿Está bien? En este caso, bueno, habitualmente no es necesario, como digo, porque cuando ustedes tomaron la decisión de tener que evaluar si hace falta una boca, que van a construir una boca de tormenta, es porque ya resolvieron la sección compuesta. ¿Eh? Además, por otro lado, esto para secciones compuestas, ¿no? Insisto, si la sección no es compuesta, es decir, si SW es igual a ST, ¿está bien? Entonces, digamos, en ese caso, esto vale 1 y ese es T, ya está. Pero esto es más común en este caso. ¿Pregunta? Bueno, esa es la fórmula de Búho, para calcular bocas de tormenta verticales en punto intermedio. Es lo que vamos a usar ahora en este ejercicio. Y es 4, el libro. Determinar la longitud requerida para interceptar un caudal que circula por una cuneta con las siguientes características geométricas y gráficas. La que está acá. B. Si se cuenta con una boca de tormenta de una longitud de 3 metros, o aplico la longitud de 3 metros, determinar el caudal interceptado. O sea, ahí aplico la segunda forma. Pues son dos partes. Primero la capacidad, la longitud teórica, y después el caudal insumido en función de la longitud real. Si ustedes se fijan en esta figura que está acá, es exactamente la misma que del ejercicio que resolvimos antes de la pausa. Y esto nos alivia la mitad de la tarea. Porque todo lo que es el cálculo hidráulico por Mann-Isar de la sección compuesta ya está resuelto. Obviamente está hecho a propósito, pero no es un tiempo ahora. En la práctica van a tener que todo cada vez que corresponda. Pero se supone que ya lo han hecho antes, como le explica así. ¿Verdad? Vamos a partir entonces de la solución del ejercicio ya que es el mismo problema, para, bueno, pasar directamente a calcular la boca de tormenta. ¿Está claro eso? ¿Preguntan? Bueno, hay una hoja ahí, que es la que sigue, que se llama bocavert.pto.in. No
sea, boca de vertical en punto intermedio. Ejercicio 10.4 de Ricardo. Datos son los del ejercicio cordón conectador, o sea, lo que están en esta hoja. O sea, son datos de este problema en la solución del ejercicio anterior. ¿Está claro? Entonces hay cosas aquí que vamos a ir trayendo. Por ejemplo, el Q sub T. El Q sub T es el caudal, que en realidad es Q sub X allá en la fórmula anterior, ¿no es así? Bueno, acá se llama Q sub T también. Bueno, pero la fórmula que estaba ahí es Q sub X. Ah, no, este es a ver, porque me parece que hay un problema de nomenclatura acá. Bueno, a ver, vamos a hacer una